Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Vamos a iniciar con la clase. Sí. Buenas tardes. Bien, entonces habíamos estado revisando el movimiento en dos dimensiones. Hoy vamos a hacer algunos ejercicios también aplicados en dos y en tres dimensiones. Especialmente este que vamos a hacer ahorita es un ejercicio que tiene ya la tercera dimensión. Entonces, lo más importante es entender qué es lo que nos pide en el ejercicio. Y luego, bueno, ya va la parte matemática de resolución. Entonces, empecemos con el ejercicio. Hoy estamos 17, ¿no? Ejercicio. El ejercicio dice, en el extremo de una plataforma circular, en el extremo de una plataforma circular, de radio 2 metros, pongámosle que esto valga aire, que gira con una rapidez angular constante. Dice que gira con una rapidez angular constante. W igual a 1.93 radianes sobre segundo. 1,93 radianes sobre segundo. Entonces, sobre esta plataforma se encuentra un golfista. Que hace un hoyo en uno, como se muestra en la figura. Ya vamos a verle la figura. ¿Qué hace un hoyo en uno? Como se muestra en la figura. Si las coordenadas del punto B ese punto B va a ser el hoyo. Son 5, 4, 0 metros. Determina la velocidad con la que el golfista determine la velocidad con la que el golfista debe lanzar la pelota respecto a la plataforma. Para que llegue a B con una rapidez de 10 metros sobre segundos. Para que llegue a B con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Es decir, que esta será una velocidad en B.
Bien, vamos a ver la figura y vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Pues por acá le tenía la figura. Entonces ahí tenemos. Como nos decía en el ejercicio, ¿no? En el extremo de una plataforma circular de radio 2 metros, es la que nosotros tenemos al lado izquierdo. Entonces, esta plataforma tiene un radio R, que es igual a 2 metros. Entonces, escribamos esos datos que tenemos. Entonces, tenemos que R vale 2 metros. Que gira con una rapidez angular constante W de 1.93 radianes sobre segundo. Entonces, gira con una rapidez constante de 1.93 radianes sobre segundo. Sobre esta plataforma se encuentra un golfista. Sí, aquí está la personita. Aquí está. Que hace un hoyo en uno, como se muestra en la figura. Entonces, a partir de este punto, ubicado en esta plataforma circular, hace un movimiento. Entonces, lanza la pelota siguiendo esta trayectoria. Esta trayectoria será una trayectoria parabólica. Y llega a meter la bola en el punto B, justo en el punto B. Y ese punto B nos dice que está en el punto 540. Entonces B es un punto que está en 540. ¿No? Entonces lanzo la pelotita. Entonces si alguien tal vez pensó que ese hoyo está a la misma, al frente del golfista, no está así, mire. Acuérdense que aquí era 2, ¿no? Aquí era 2. Entonces por acá tendría 3, 4, por aquí 5. Entonces estoy por aquí. Aquí es 5, ¿no? 5 en X y 4 en Y. Entonces estoy por acá. Si le vemos, les voy a hacer con otro color por si acaso. Es decir, que la sombra que va dejando la trayectoria de esa pelota es una diagonal, mire. Visto en el plano XY, la trayectoria es una diagonal, ¿no? La proyección sobre el plano XY es una diagonal. Bien, ¿y qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la velocidad de la pelota con respecto a la plataforma, ¿no? La pelota respecto a la plataforma. Entonces, lo que me piden a mí es la velocidad de la pelota respecto a la plataforma, ¿no? Que va a ser una componente vectorial. Sí, entonces, ¿cómo puedo encontrar esta velocidad, no? Tengo yo aquí, escribámosle, pongámosle la velocidad. Esta es la velocidad de la pelota respecto a la plataforma. Entonces, nosotros ya habíamos visto la clase anterior, las velocidades relativas. Entonces, ¿cómo le puedo yo descomponer a esta velocidad? Entonces, mire, tengo la velocidad de la pelota respecto a la plataforma. Entonces, puedo yo descomponerle conociendo un punto en común para los dos. ¿Cierto? Entonces, conociendo un punto en común para los dos, yo puedo saber cuál va a ser esa velocidad.
Entonces, ¿se acuerdan que nosotros necesitábamos tener un sistema de referencia fijo, un sistema de referencia variable, y dentro de ese sistema de referencia variable teníamos nosotros la partícula en movimiento. Entonces, ¿cuál será el sistema fijo? El sistema del disco. El origen del disco es un sistema que está fijo. Se está moviendo, sí, angularmente, pero no se está trasladando. ¿Sí? El O del disco siempre permanece en el mismo lugar. Luego, ¿dónde está ubicado el golfista? El golfista está ubicado acá en este punto que le llamamos A. Acá está el golfista, ¿no? En este punto. Se supone que de aquí sale la pelota, ¿no? Y cuando lanza la partícula, entonces con respecto a este sistema móvil, que sería el disco girando, la partícula tiene este movimiento, ¿no? El movimiento desde el punto A hasta el punto B. Entonces yo puedo encontrar la velocidad de la pelota respecto a la plataforma, tomando como referencia o como punto fijo el origen del plato. ¿Y por qué ese no se va a mover? Además, ¿no? Fíjense que el punto B también va a ser fijo con respecto al origen. ¿Sí? Porque tanto el origen de la plataforma como el hoyo son fijos. Entonces, ese es mi sistema fijo. El sistema móvil será el disco girando y dentro de ese sistema giratorio tengo yo la partícula que es la pelota de la que se está moviendo. Bien, entonces, ¿cómo le puedo descomponer? Mire, tengo la velocidad, ¿no es cierto?, de la pelota respecto al origen, ¿no? AO. Menos la velocidad de la pelota también respecto al origen. ¿Sí? Entonces, ese origen es el que me sirve a mí de referencia. Entonces, ¿qué debo encontrar? Estas dos velocidades. La velocidad tanto de la pelota con respecto al origen, como la velocidad de la pelota respecto al origen. Perdón, de la plataforma con respecto al origen. ¿Sí? Vamos a resolver la que es más sencilla. Vamos a verle la más simple, que es la velocidad de la plataforma con respecto al origen, ¿no? Entonces, esto es lo que debo resolver. Estas dos velocidades son las que debo encontrar. ¿Sí? Esa es la ecuación principal. Entonces, si ya definimos esto, ahora vamos a ver cómo encontramos cada uno de esos valores. Bien, entonces, para la velocidad de la pelota con respecto al origen, ¿no? Entonces, le tengo aquí. Voy a hacer un pequeño grafiquito. Entonces, para este gráfico tengo aquí la plataforma. Esa plataforma está centrada en un eje XY. Tengo ya aquí el origen, tengo aquí el radio. Bien. Entonces, ¿cuál será esa velocidad de la pelota respecto al origen? Justo cuando sale la pelota, noten que estoy aquí, ¿no? En este punto A. Y aquí mi punto A. Sí, estoy en el punto A. ¿Y cuál será la velocidad de esta plataforma con respecto al origen? Será la tangente, ¿no es cierto? Esta. En ese punto justo la velocidad instantánea es esta. ¿Sí? Y esa velocidad instantánea es la velocidad de la pelota respecto al origen. Esa es la que necesito. ¿Sí? Entonces, en el momento en que el golfista toca la pelota, la velocidad de la plataforma con respecto al origen es justo esa velocidad instantánea en el punto A. ¿Sí? Y matemáticamente, ¿cómo le calculamos? Tenemos nosotros que esta velocidad
de la pelota respecto al origen, yo le puedo calcular con la fórmula de la velocidad instantánea. ¿Se acuerdan que era la velocidad angular por el radio? Y como estoy trabajando con vectores, ¿hacia dónde está dirigida esa velocidad? Hacia Y, ¿cierto? Solo tiene componente en Y. Por lo tanto, tendrá como vector unitario J. Hago el cálculo matemático, ¿no? W valía 1,93 radianes sobre segundo y el radio era de 2 metros. Hago la multiplicación y tengo aquí que es 3,86 metros sobre segundo. Entonces tengo aquí la velocidad de la pelota respecto al origen. Y ya tengo uno de los dos componentes que necesitaba para el carro. ¿Sí? Ya tengo aquí el segundo. ¿Sí? Esa es la velocidad de la plataforma con respecto al origen. La plataforma no puede tener componente Z, porque está moviéndose únicamente en el plano XY. ¿Sí? Y justo en ese instante, en el punto A, solo tiene componente Y. Y porque es paralela al eje Y. De acuerdo, si nos hubiese dicho en un punto A, por ejemplo, que esté a 45 grados, entonces ahí sí va a tener componentes en Y y en J. Ah, pero aquí sí, aquí me falta el vectorcito, ¿no? Me está faltando el vectorcito. Aquí esto es J. Listo. Bien. Entonces, ahora, ¿qué me faltaría para completar? La velocidad de la pelota con respecto al origen. ¿Sí? La velocidad de la pelota con respecto al origen. Entonces, ya vi de la plataforma con respecto al origen, ahora me toca el de la pelota. Entonces, ¿cuál es el que me están pidiendo? Aquí le voy a borrar esto para que se vea mejor, le voy a hacer con rojo. Esta velocidad, miren, esta velocidad con la que sale la pelota, esta es la velocidad de la pelota con respecto al origen. Sí, esa velocidad. ¿De acuerdo? Y esa es la que me pide. Muy bien. Pero si nos damos cuenta, esta velocidad de la pelota con respecto a la plataforma, perdón, con respecto al origen, va a tener tres componentes. ¿Sí? Voy a tener un X y Y. ¿Sí? Voy a tener una componente XY que va a estar justo aquí, mira, justo aquí en la sombra que deja cuando se desplaza, ¿no? Aquí voy a tener, miren, una velocidad que va a depender tanto de X como de Y. ¿Sí? Y si yo quiero sacar las componentes de esta velocidad, bueno, tengo que hacer las proyecciones, ¿no? Sobre el plano XY. Y ahí obtendré sus componentes. Pero también esta velocidad tiene una componente en Z, ¿no? Entonces también tengo que encontrar la proyección acá con Z. Bien, entonces esta velocidad que me están pidiendo va a tener una componente en X, una componente en Y, que va a ser la de acá, y una componente en Z que va a ser la de acá. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar esas tres componentes para obtener yo ya la velocidad de la pelota con respecto al origen. No sé si le vemos o le entendemos qué es lo que queremos encontrar. Eh, vamos a hacer este cálculo. Y por acá tengo unos dibujitos que nos van a ayudar a entender mejor. Entonces, esta velocidad ya le calculamos. Ahora la que nos corresponde es la velocidad de la pelota con respecto al origen. Pues hagámosle más bajito. Un poco mejor.
Vamos a copiar este dibujo. Voy a cortarle un poco. Solo voy a cortarle la parte que nos interesa. Que sería esa. La parte que nos interesa. Y le voy a descomponer en dos gráficos. Profe, no sé si me estoy confundiendo. La primera, la que sacamos ahorita, ¿es la velocidad de la plataforma con respecto al origen o cómo? Sí, con respecto al origen. La velocidad de Ah, la ya. plataforma con respecto al origen. Solo esa hemos determinado ahorita. Sí, que es la que le tenemos aquí en color rojo. En el círculo que dibujé. Entonces, esta es la velocidad de la plataforma con respecto al origen. Entonces, por acá tengo unos grafiquitos auxiliares. Miren, entonces, como les decía, lo que necesitamos encontrar ahora es esta velocidad. Desde el punto A, cuando sale la pelota. Cuando sale la pelota en dirección hacia el hoyo. Pero esta velocidad tiene componentes X, Y y Z. ¿Sí? Porque no está yéndose en línea recta o paralela al eje X o al eje Y, sino que está yéndose más bien en dirección diagonal. Acá teníamos nosotros que este valor era 5, este valor era 2, y este valor era 4. ¿Ya? Entonces, esta velocidad va a tener una componente aquí que nosotros le habíamos llamado una componente XY. Pongámosle los mismos colores del gráfico. Está en color azul. Tengo aquí esta componente XY. Estaría aquí. Velocidad en XY, que es diagonal. Va a tener componentes. Va a tener una componente en X, que sería la proyección sobre el eje X. Entonces, esta sería BX. Va a tener también una proyección acá al eje Y. Esta será BY. Y, lógicamente, como está apuntando hacia arriba, va a tener también una componente en Z. ¿No? Entonces, en los gráficos que están más abajo, hemos descompuesto este movimiento en movimientos de 2 dimensiones. Entonces, pueden fijarse ustedes que en el caso del movimiento parabólico, yo tengo, ¿no?, el punto A, que sería el golfista, el punto B, que sería el hoyo. ¿Cómo puedo encontrar esta distancia? Por Pitágoras, ¿no es cierto? Noten ustedes que tengo yo aquí un triangulito, ¿no? Miren, tengo este triangulito. Aquí sería el origen. Aquí, según las coordenadas, este punto vale 2, ¿no? Este punto entonces valdría 5. Y acá tengo yo 4. Entonces, ¿cuál es la distancia entre el punto A y B? Por Pitágoras yo puedo determinarlo, ¿no? Y sería este tanto. Este tanto. O en el gráfico grande sería este de aquí, ¿no? ¿Sí? Esa sería la distancia. Entonces, esa distancia fácilmente nosotros le podemos obtener con Pitágoras, ¿no? Entonces, le voy a poner acá al lado, distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y van a decir, profe, ¿por qué es 3 y no 5? Porque el radio vale 2, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es 2, acá es 5. Entonces, esta diferencia es 3. Tengo este triángulo rectángulo. Tengo 4 acá, tengo 3 acá, y esta sería la distancia. Entonces, me se queda raíz de 25, que sería igual a 5 metros.
Muy bien. Entonces, esta distancia de 5 metros que yo acabo de calcular en la vista superior, si ustedes quieren, esta sería una vista superior, ¿no? Esta es vista superior. Visto desde arriba el experimento. Entonces, con esta distancia, yo ya puedo trabajar acá en el movimiento parabólico. Entonces, en el movimiento parabólico nosotros sabemos que la distancia o el máximo alcance va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado seno de 2 veces el ángulo de disparo, de 2 teta, sobre la gravedad. ¿Sí? Entonces la distancia me sirve para poder encontrar este ángulo teta. ¿Sí? Entonces distancia tengo, acabo de calcularle, vale 5. Gravedad tengo, velocidad inicial también tengo. Entonces puedo calcular la distancia. Entonces la velocidad inicial en el ejercicio me decía que era de 10 metros sobre segundo. Entonces le ponemos 10. Seno de 2 teta, gravedad 9,8. Y por el momento no le voy a poner unidades. O si quieren le pueden poner al final metros, ¿no? Y ya no le ponen en el resto de cálculos. Entonces, realizando el despeje respectivo, yo lo que necesito encontrar es teta. Entonces, de aquí, yo tengo que teta, esto es 10, ¿no? Esto era 5. Teta va a ser igual. A ver, aquí voy a sacar un 5 por 9,8 sobre 10. Y a esto le saco el arcoseno. Seno a la menos 1. Y este 2 pasa a dividir, entonces me queda 1/2. Esa velocidad es al cuadrado. Y es al cuadrado. ¿Ya? De donde me queda que teta es igual a 0,256 radianes. O si trabajan en grados, esto es el equivalente a 14,67 grados. ¿Sí? Bueno, acá si le pongo la distancia, ya no iría esa m. Bien, entonces, ¿qué puedo obtener con este ángulo teta en el gráfico de la izquierda? Noten que yo puedo obtener cuál es el valor de bxy, ¿sí? Es decir, de este vector diagonal que se dirige hacia el hoyo. Yo puedo encontrar esta velocidad. Puedo encontrar esta velocidad y también puedo encontrar la velocidad en z. Puedo encontrar la componente en z de la velocidad. ¿Sí? Entonces eso puedo encontrar con el gráfico del movimiento parabólico. Entonces vamos a calcularle, ¿no? Y es un análisis en 2 dimensiones. Entonces de aquí yo puedo decir que mi componente en z, que vz, va a ser igual a la velocidad inicial por el seno de teta, ¿no? Del triángulo rectángulo. Acuérdense que tengo este triangulito. Esto es teta. Tengo este triangulito. Esto vale teta. Esto sería bz y esto sería bxy. ¿No? Y esta sería la velocidad inicial. Entonces de aquí yo puedo decir, no, que seno de teta es igual a bz sobre bo. Y de ahí despejo me queda bz. Y aquí tengo que esto sería igual entonces a 10 seno del ángulo 0,256, ¿no? Se están trabajando en radianes. Entonces esto va a ser igual a 2,53 metros sobre segundo.
y ya tengo la primera componente de la velocidad. Ya tengo el primer valor. ¿Ya? Algo me dice el compañero. Profe, pero la velocidad inicial no es la que llega a B. Acuérdense que el movimiento parabólico es un movimiento simétrico, ¿no es cierto? Sí, entonces, ¿qué velocidad voy a tener yo en este punto? Que esta velocidad A será igual a esta velocidad en B. Sí, profesor. Sí, ¿no es cierto? Vale, en módulo. Sí, en módulo, ¿no es cierto? Claro. Porque en dirección estoy yéndome en dirección opuesta. Sí, porque al comienzo me dijeron solo el módulo de la velocidad nomás, es el dato. El dato de la velocidad es solo el módulo nomás, porque me dice con una rapidez de 10 metros sobre segundo. Solo me están dando el módulo nomás. Entonces, la rapidez en este punto de aquí, es el mismo en el punto opuesto, ¿cierto? Y lo mismo va a ser, ¿no? Si es que yo estoy aquí en el punto A, el módulo de la velocidad o la rapidez, ¿sí? Va a ser el mismo que en el punto B. ¿Sí? Entonces, de esa característica del movimiento parabólico es la que me aprovecho. ¿De acuerdo? Entonces, por eso ponemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad de B. Esto podríamos ponerle aquí como una notita. Velocidad inicial es igual a la velocidad en B. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bien, entonces ya tengo la velocidad en Z. Pero no puedo obtener directamente la velocidad en X y Y porque están en el plano X y, ¿no? Entonces aquí estoy en el plano Z, Y. Bueno, Z, X, Y. Estoy viéndole de frente únicamente la proyección sobre el plano Z. Pero yo puedo ayudarme del segundo gráfico del que tengo acá a la derecha. Si es que ya tengo yo el valor de la velocidad XY, este valor, entonces igualmente por senos y cosenos yo puedo obtener BY y BX. Entonces, obtengamos acá mismo, obtengamos la velocidad en XY. Entonces aquí tendría yo velocidad en XY, será la velocidad inicial por el coseno de teta. Esto será igual a 10 por el coseno de 0.256, que calculándole nos queda 9,67 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces, esta es la velocidad XY, no esa velocidad diagonal. Entonces, a esta debo descomponerle en su proyección en X y en su proyección en Y. Entonces, eso hagámosle. Entonces, para esto nos podemos ayudar de este segundo gráfico. Entonces, yo ya tengo esta velocidad en XY. Y con el ángulo phi puedo yo encontrar PX y BY. Entonces, ¿cómo encuentro el ángulo phi? Del mismo triángulo, ¿no? Del mismo triángulo que tengo acá. Miren, aquí está phi. Entonces, yo veo ahí en este triangulito, voy a hacer con otro color. En este triangulito, yo veo que la tangente de phi es igual a 4 sobre 3. Por lo tanto, phi va a ser igual a la tangente a la menos 1, ¿no es cierto? Tangente a la menos 1 de 4 tercios.
Y tengo yo aquí que phi va a ser igual a 0.927 radianes, equivalentes a 53.13 grados. Y con ese ángulo phi, entonces yo ya puedo calcular, ¿no? Sí, porque aquí este triángulo pequeñito que teníamos antes, este D, también va a ser igual, ¿cierto? Ahora la velocidad no es totalmente todo, ¿no? Ahora tengo un nuevo triangulito. Voy a tener este. Por triángulos semejantes, esto sigue siendo phi. Esto va a ser mi velocidad en XY. Puedo sacar la componente en Y y la componente en X. Y hago el cálculo. Entonces, de ese triangulito, yo tengo que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad en XY, calculada anteriormente por el coseno de phi. Entonces aquí yo tenía antes calculado 9,67 por coseno de 0.927. Y esto me da igual a 5.8 metros sobre segundo. Esta es la velocidad en X. Y la velocidad en Y, como ya pueden suponerse, utilizo en cambio el seno. Entonces, BY será la velocidad en XY por seno de phi. Entonces tengo 9,67 por el seno de 0.927 y tengo que BY, entonces es igual a 7.73 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué he logrado? Descomponer la velocidad inicial, ¿sí? En sus tres componentes, en X, en Y y en Z. Eso es lo que he hecho. Sí, pero ahí no termina el ejercicio todavía, ¿no? Apenas tengo la velocidad en X, Y y Z. Bien, entonces, ¿a qué será igual el dato que yo necesitaba? Que era la velocidad de la pelota respecto al origen. Y ya le puedo poner en forma de vector. Esto va a ser igual a mi componente en X, que es 5,8. Le puedo poner como vector ya, más 7.73 en J y más 2.53 en K. Metros sobre segundo. ¿Sí? Miren, los tres valores de la velocidad en X, Y y Z le escribo ya como vector. Si yo recuerdo del cálculo previo que ya hicimos antes, la velocidad de la plataforma respecto al origen era de 3,86 en J. Metros sobre segundo. Y haciendo esta resta o esta diferencia vectorial, ya puedo obtener el resultado que me pedía. Entonces, ya puedo tener aquí que la velocidad de la pelota con respecto a la plataforma era igual a la velocidad de la pelota respecto al origen
menos la velocidad de la plataforma respecto al origen. Y bueno, hago la resta vectorial, ¿no? Componentes I con I, J con J, K con K. Entonces, I es el mismo, 5.8. J tengo que hacer la resta. 7.73 menos 3.86 me da 3.87. Y más 2.53 en K. Esto metros sobre segundo. Y ese es el resultado final. Voy a dejar un momentito para que le copie. Mientras copian, si alguien tiene una pregunta, puede hacerle, por favor. Es un ejercicio bastante geométrico. Profesor, Sí. Dime, ¿por qué el componente en J queda negativo? componente en J queda negativo por... No, perdón, es positivo mismo. A Ah, ver, ya. ¿dónde Creo que está? está No, no, preguntando o por la resta de la la resta. velocidad de la pelota con respecto al origen menos la velocidad de la pelota de la plataforma con respecto al origen. Creo que de ahí está hablando. Sí, Mm, a ver, déjame verle cómo era originalmente. Era de la pelota con respecto al origen, menos de la plataforma con respecto al origen. Ahí debería ser positivo, profe. Sí, sí, gracias. Gracias. Tienes toda la razón. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio ahora aplicado al movimiento circular, pero el movimiento circular tomando como referencia al plano XY. ¿Sí? Entonces todavía seguimos trabajando en un plano XY, pero vamos a ver un movimiento circular dentro de él. Entonces todavía no trabajamos con componentes normal ni tangencial, únicamente un movimiento circular desarrollado dentro de un plano XY. Vamos a ver qué consideraciones debemos tener. Entonces, tenemos que una partícula se mueve sobre una circunferencia en el plano XY. Se mueve sobre una circunferencia en el plano XY. Con centro en el origen y 6 metros de radio. Con centro en el origen y 6 metros de radio. A t igual a 0. A t 0. Bueno, el tiempo inicial
tengo yo 0 segundos, ¿no? La partícula pasa por el punto pasa por el punto 6,0 metros. El ángulo central barrido por su vector posición es teta igual a 0,06 t al cubo menos 0,5 t al cuadrado radianes, donde t está en segundos. Punto. Determine en el intervalo de 0 a 10 segundos A, la magnitud del desplazamiento. Y B, la distancia recorrida por la partícula. Listo. Bien, entonces, hagamos un breve esquema. Tengo aquí un círculo. Tengo el eje XY. Tengo aquí un radio R. ¿Ya? Y me dicen que tiene radio 6. R vale 6. Y en t igual a 0, me dice que la partícula está en el punto 6, 0. Es decir, 6 en X, 0 en Y. Aquí está. Este es el punto 6, 0. Entonces, en ese punto 6, 0, yo me encuentro en T0 igual a 0. Muy bien. ¿Qué datos adicionales tenía? Tengo que R es igual a 6 metros.
Si la escribo vectorialmente, quiere decir que el vector posición inicial está en 6i metros y también tenía la ecuación de la posición angular. Esos son los datos que tengo. Me piden entonces el módulo o la magnitud del desplazamiento. De 0 a 10 segundos. Y también me dicen la distancia recorrida. Entonces, cuando me piden la distancia recorrida, lo que me están pidiendo es la longitud del arco, ¿no es cierto? La variación de la longitud del arco. Igualmente, de 0 a 10 segundos. Bien, entonces para la parte A, ¿qué es lo que tengo que obtener? Bueno, primero obtengo el vector desplazamiento y luego sacaré su módulo. Entonces el vector desplazamiento será igual al desplazamiento final menos el desplazamiento inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a sacar el vector posición final y el vector posición inicial? Noten ustedes que gráficamente, si es que yo quiero obtener las componentes del vector R, miren, yo voy a tener aquí un ángulo teta, ¿cierto? Entonces, para sacar las componentes en X y Y, noten ustedes que yo puedo utilizar lo siguiente, ¿no? Que R, ¿no? El vector de desplazamiento R, en general, ¿no? Va a ser igual al radio por el coseno de teta. Esa va a ser su componente I, ¿cierto? Más el radio por el seno de teta. Esto va a ser J. Entonces, ¿tengo R? Sí tengo. Teta no le tengo todavía, pero le puedo obtener sí porque tengo yo la ecuación de la posición angular, ¿no? Entonces puedo obtenerle acá al ladito. Entonces voy a decir acá que en T igual a 10 segundos, teta va a ser igual, ¿no? Teta igual a 0.06 T al cubo menos 0.5 T cuadrado en radianes. Entonces esto será teta igual a 0.06 por 10 al cubo menos 0.5 10 al cuadrado radianes. Por lo tanto, si es que hago los cálculos, aquí teta me va a quedar 10 radianes. ¿Sí? Y entonces puedo calcular los vectores posición, ¿no? Por lo tanto, acá, ¿no? Calculando la posición. En T igual a 10 segundos, calculo la posición final. ¿Sí? Puedo calcular yo R final. Entonces pongo, ¿no? R final va a ser igual al radio que ya conozco, que es 6 coseno de 10.
radianes en I más 6 seno de 10 en J. Hago los cálculos respectivos, tengo que el vector posición final es igual a menos 5.03 I menos 3.26 J. Esto en metros, ¿no? Bien. Y ya puedo calcular entonces el vector desplazamiento, porque tengo ya el vector desplazamiento final y el inicial. Perdón, el vector posición final y el inicial. Entonces, ahora sí. Entonces, el vector desplazamiento va a ser igual a RF menos RO. RF es menos 5.03 I menos 3,26 J y menos 6I, que era el vector posición inicial. Así. Haciendo el cálculo, tengo aquí menos 11.03 en I menos 3,26 en J. Ya, tengo el vector de desplazamiento. Pero a mí lo que me pedían era su magnitud. Entonces, por lo tanto, el módulo del vector de desplazamiento, yo lo puedo obtener por Pitágoras, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 11.03 al cuadrado más 3,26 al cuadrado. Resolvemos y tenemos que el módulo del vector de desplazamiento es 11.5 metros. ¿De acuerdo? Entonces, eso tendríamos para la parte A. Entonces, les espero hasta que copien un ratito. Muy bien. Vamos a continuar con la parte B. La parte B nos pedía la distancia recorrida por la partícula. ¿Sí? Entonces, lo que nos pide es calcular alrededor de esta circunferencia cuál es la distancia recorrida, ¿no? Sí. Entonces es como que le abriéramos nosotros al círculo y le tuviésemos de manera lineal. Entonces también podríamos traducirle, ¿no? Que es a la variación de la longitud del arco. Entonces vamos a resolver la parte B. Entonces aquí vamos a encontrar la variación del arco de 0 a 10 segundos.
¿A qué era igual? No sé, ¿a qué era igual la variación de la longitud del arco? ¿Se recuerdan? En la clase pasada habíamos visto que es igual al radio por la variación de teta. ¿Sí? Y recordemos que nosotros tenemos teta en función del tiempo, ¿no? Bueno, más bien sería así. Nosotros tenemos teta en función del tiempo. Alguien de pronto puede decir, no, profe, este delta teta entonces aquí, ¿podría yo ponerle de esta forma? Acuérdense que el teta final era 10 radianes, ¿no es cierto? Y el teta inicial, como partía de t igual a 0, era 0. Entonces alguien puede decir delta teta es 10. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Se podrá dar eso? Hagamos la analogía como que teta es el desplazamiento. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un desplazamiento lineal? Únicamente en un eje. Por ejemplo, teníamos nosotros una función del tiempo, ¿no? Y nos decía en qué tiempo está ubicada la partícula. Sí, pero acordémonos, ¿no? Que esta partícula podría primero irse para acá, hacia la izquierda, luego se iba hacia la derecha, luego otra vez se regresaba, luego otra vez se iba hasta el fondo, etc. Y en cada una de estas ubicaciones estaba dado por una función, ¿recuerdan? Estaba dado por una función. Entonces esa función era la que determinaba en qué posición se encontraba la partícula. ¿Sí? La posición angular es algo similar, pero con ángulos. ¿Sí? Entonces el movimiento circular me dice en qué ángulo se encuentra la partícula. Y no necesariamente la partícula siempre va a ir, por ejemplo, en sentido horario o en sentido antihorario, sino que habrá veces que va en sentido horario, se regresa un poco en sentido antihorario y otra vez regresa en sentido horario. ¿Cuál es la ecuación que determina esa posición? La que teníamos al principio, ¿no? Esa ecuación cúbica. Entonces, por lo tanto, esto no es cierto. Sí, porque aquí yo no estoy tomando en cuenta los tetas negativos, ¿no? O sea, cuando fue en sentido horario y cuando fue en sentido antihorario. Entonces, no estoy encontrando eso. Porque la partícula no tiene un movimiento solamente horario o solamente antihorario. ¿Sí? Si es que en el ejercicio nos dijera, ¿no? Que la partícula se mueve siempre en movimiento, siempre en sentido horario o siempre en sentido antihorario, ahí podríamos hacer esto. Pero acá no. Sí, porque están viéndose de acuerdo a esa función cúbica. Entonces no puedo yo escribirle de esa manera. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a resolverlo. Entonces nosotros teníamos que la posición angular se movía bajo la siguiente ecuación. 0.06 t cubo menos 0.5 t cuadrado radianes. Entonces vemos que es una ecuación cúbica que va a tener ceros, entonces voy a tener partes positivas, partes negativas, ¿sí? Y esas se van a sumar y se van a restar de acuerdo a donde se ubique. ¿Cómo también podría yo hacer un mejor acercamiento? Porque una ecuación cúbica suele ser un poco complicada de dibujarle a veces, ¿no? Entonces, ¿en qué podríamos basarnos nosotros? En su velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? En su velocidad angular. Es decir, teta punto. ¿No? ¿Por qué? Porque ¿qué representaba el área bajo la curva de la posición? Perdón, de la velocidad, el desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el área bajo la curva de velocidad representaba el desplazamiento. Entonces, voy a derivar, voy a tener la gráfica de la velocidad angular en este caso, y el área que está bajo la curva va a ser el desplazamiento. ¿Sí?
Entonces, en eso me voy a basar. Entonces, teta punto. Derivo. 0.0.6 t al cubo. La derivada baja el 3, ¿no es cierto? Baja el 3. Multiplico por 0.6 t al cuadrado. Menos del t al cuadrado baja el 2 por 0.5 t. Esto ya no es radianes, sino esto ya es radianes sobre segundo. Que si le escribo un poco mejor, esto me quedaría 6 por 3, 18. Entonces me queda 1.8 t al cuadrado menos 2 por 0.5 me queda 1 t. Radianes sobre segundo. Entonces ya tengo una ecuación cuadrática que para nosotros es más fácil dibujarla. Bien. ¿Con esto conseguimos la fórmula de la velocidad angular o como? Esta es la velocidad angular, claro. Ya. Sí, mira, esto es omega. Escrito de otra manera. Sí. Uh-huh. Sí, y si derivo otra vez de esto, obtengo alfa, que sería la aceleración angular. Entonces, esto es el equivalente a lo que nosotros teníamos en movimiento lineal, ¿no? Por ejemplo, teníamos nosotros R, que sería el equivalente a teta, V, que sería el equivalente a W, y tendríamos la aceleración, el equivalente a alfa. Pero en ángulos. ¿Sí? Un movimiento angular. ¿Sí? Bien, entonces, hagamos un breve bosquejo de este gráfico para ver cómo podemos hacer el análisis. Entonces, y aquí, bueno, esto un poquito aparte, ¿no? Voy a poner aquí teta punto. Yo le puedo expresar como saco factor común t. Tengo 1.8t menos 1. Por lo tanto, aquí yo puedo tener que se corta esta parábola en t igual a 0 y en t igual, esto tengo que igualarle a 0, ¿no? Me quedaría 1 dividido para 1.8. Sí, 1 dividido para 1.8, que me quedaría 5.56 segundos. ¿Bien? Resolviendo esa ecuación cuadrática me queda eso. Bien. Entonces, eso lo que me da son los cortes en el eje X. Entonces, yo por acá tendría un grafiquito de esta manera. En 0, aquí, tendría por acá este punto 5.56. Tendría también por acá el 10, ¿cierto? Que era el punto final. Esto sería tiempo. Esto sería teta punto. Entonces, haciendo un breve bosquejo de esa parábola, me quedaría algo así. Me quedaría algo así. Entonces, yo voy a tener por acá. Voy a ponerle aquí tiempo A, tiempo B, tiempo C para referenciar mejor. Entonces, yo voy a tener un tiempo A aquí en 0, un tiempo B aquí en 5.56 y un tiempo C en 10. Profesor, ¿por qué 5,56? Tenemos que despejarle de la ecuación. Profe, no sé si yo estoy Pero, mal, pero me salió 0,56, 0,56. sí, perdón. Es que Inge es 0.18, o sea, es 3 por Perdón. 0.06 es 0.18. Gracias, 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 gracias. Sí. Ah, la plana. 0.18. Estaba poniendo lo que tenía en la calculadora. 0. Sí, entonces ahí sí me gano el 5.56. Ya. Gracias. Aquí es 0.
18. ¿Ya? Entonces, miren, el área bajo la curva de la velocidad es el desplazamiento. Entonces, yo tengo por acá, tengo acá un desplazamiento que le voy a llamar un desplazamiento 1 y por acá tengo otro desplazamiento, que sería el desplazamiento 2. ¿Cómo se puede resolver esto también? Puede resolverse también con integrales, con una integral definida. Podría yo integrarle a la velocidad y podría ponerle, por ejemplo, la integral desde 0 hasta 5,56. Y la otra integral desde 5,56 hasta 10. Entonces, recuerden que la integral también es una herramienta que me sirve para calcular áreas bajo las curvas. Yo podría resolver con integrales, o si no, con un análisis como le vamos a ver ahorita. Bien. Entonces, está ahí todos de acuerdo. Entonces, veamos las variaciones angulares. Vamos a hacerle con otro color. Cuando teta cuando t es igual a 0 segundos, entonces teta es igual a 0 radianes. Entonces, en 0 segundos, si reemplazo en la ecuación de la posición angular, voy a tener 0. Y en el gráfico también vemos que 0. Otro punto que ya conozco también. Cuando t es igual a 10 segundos. Ese también ya le calculamos hace un rato, ¿no? Entonces aquí sería tiempo A, este tiempo C. Pongámosle teta A. Pongámosle teta C. Este ya le calculamos, era 10 radianes. Entonces, ¿cuál es el que nos falta? Nos falta el teta AB, ¿no? Entonces, cuando T en B es igual a 5,56, entonces calculo el teta B. Entonces, teta B será igual a 0,06 por 5,56 al cubo menos 0,5, 5,56 al cuadrado. Teta B me da menos 5,14. Bien, entonces ya tengo. Puedo calcular ahora las variaciones de teta. Entonces tengo delta teta 1 va a ser igual a teta B menos teta A, que sería igual a menos 5,14 menos teta en A, que era 0, ¿no? Esto en radianes. Por lo tanto, será menos 5,14 radianes.
Y ahora veamos la otra variación. La variación en teta 2. Que sería teta final, que sería teta C, menos inicial, que sería teta B. Esto sería igual a 10 menos, como teta B es negativo, sería menos 5.14. Esto radianes. Y me daría 15.14 radianes. Bien, entonces ya tengo los dos desplazamientos. Ahora, ¿qué me faltaría hacer? Sumarles, pero en valor absoluto. ¿Sí? Porque, ¿qué es lo que quiere decir el gráfico? Cuando está bajo la curva, quiere decir que tiene una velocidad negativa. Y cuando está sobre la curva, tiene una velocidad positiva. Es decir, cuando está bajo la curva, va en un sentido. Y cuando está sobre la curva, va en el otro sentido. Sí, pero la distancia total recorrida debería yo poner tanto cuando va en sentido horario como cuando va en sentido antihorario. Sí, debería ser la suma de esos dos movimientos. Entonces, por lo tanto, les voy a sumar a estos valores en valor absoluto. Bien, entonces, voy a buscar la distancia total recorrida. La distancia recorrida va a ser igual al valor absoluto de delta teta 1 más el valor absoluto de delta teta 2, que sería igual a 5.14 más 15.14, esto en radianes. Perdón, esto es sí, en radianes. Y esto me daría igual a 20,28 radianes. No, este es el ángulo. Este sería el ángulo total. Ese sería el ángulo total. Bien. Y lo que me queda por calcular es la distancia total recorrida, ¿no? La distancia total. ¿Qué sería? La variación del arco, que era igual a la radio por la variación de teta. Y esto sería igual al radio, que era 6 por delta teta que acabamos de encontrar, que sería 20,28. Y esto me va a dar en metros. Por lo tanto, esta distancia será igual a 12,17 metros. ¿No? 121.
¿Alguna pregunta? Vamos a ver otro ejercicio. A ver, dice por acá. Una partícula se mueve por una circunferencia en sentido antihorario. Se mueve por una circunferencia en sentido antihorario. Cuando t igual a 0, pasa por el punto A igual 150, 0 en metros, con una rapidez de 15 metros sobre segundo. Si la rapidez aumenta a razón de 0.4 s metros por segundo. S no quiere decir segundos, ¿no? S es arco. En cada segundo. Es decir, que nos están dando la aceleración. Donde S es la longitud de arco. ¿Sí? Esa es la longitud de arco recorrido a partir del punto A y también está expresado en metros. Determine el tiempo que la partícula tarda en recorrer 20 metros. 20 metros de longitud. A partir de A. Considere
que la integral de du de raíz de u al cuadrado más menos a al cuadrado es igual al logaritmo natural de u más raíz cuadrada de u al cuadrado más menos a al cuadrado. Más una constante. A y C, elemento de los reales. Es decir, que son constantes. Entonces, en algún momento nos va a aparecer esta integral. Y para no tener que integrar con ningún método especial, ya tenemos aquí directamente a que es igual. Entonces, en los ejercicios, asimismo que usen integrales que sean un poco complicadas o largas de hacer, se les pondrá a ustedes, así como en este ejercicio, se les pondrá la integral y la solución para que únicamente aplique. Muy bien. Vamos a resolver entonces. Aquí el esquema sería bastante simple. Igualmente tenemos un movimiento circular. Estamos yéndonos nosotros en sentido antihorario, nos dice. También nos dice que justo en el punto A, que sería este punto aquí, 150, 0. Tengo yo una rapidez de 15 metros sobre segundo. Es decir, la rapidez está acá. Esos datos me da. ¿No? Es decir que mi vector posición en A sería 150 y metros. La velocidad, la rapidez en A es 15 metros sobre segundo. Nos da también una aceleración, que le voy a llamar A de 0.4 S. No, metros sobre segundo. Voy a hacerle una S un poquito más diferente. 0.4 S. Y también nos da el punto A. El punto A es igual a 150, 0. En T igual a 0. Muy bien. Entonces, como podemos ver, nosotros tenemos ahora la aceleración en función del arco. Entonces, aquí tengo en función del arco. Entonces, necesitaría yo integrar esta aceleración para encontrar la velocidad, integrar otra vez para encontrar la posición. ¿Sí? Para poder aplicar estas condiciones iniciales que me están dando y poder encontrar las otras variables que me faltan. Bien, entonces, ¿cómo podríamos nosotros interpretar un diferencial de arco? Miren, cuando yo tengo aquí, ¿no es cierto?, un segmento circular, tengo aquí yo un vector posición final, tengo por acá un vector posición inicial, y tengo por acá yo mi circunferencia. Aquí está el cero, el origen. Y el arco, sabemos nosotros que es de esta distancia. Esta distancita. Esta sería la variación del arco. O solamente ese. Luego lo vamos a poner como diferencial.
Entonces, miren, nosotros sabemos que la rapidez es tangente a una curva en un punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a hacerle por acá un circuito, ¿no? Entonces tengo yo por aquí la rapidez en este punto. Entonces, si es que yo me voy acercando cada vez más hacia la tangente, sí, es decir, este S se va volviendo cada vez más pequeño, ¿hacia qué voy a tender? Hacia un punto, donde ese punto va a ser tangente, perdón, la rapidez va a ser tangente a ese punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo determinar yo aquí? Que la velocidad va a ser igual a un diferencial de S sobre un diferencial de tiempo. ¿Sí? Porque ahora la posición está dada por una trayectoria circular. Entonces yo podría hacer esta aproximación también. ¿Sí? Que la velocidad es un diferencial del arco sobre un diferencial de tiempo. ¿Sí? Entonces cuando el tiempo tiende hacia cero, ¿no es cierto? Saco el límite. Entonces estos dos vectores EF y EO van a estar juntos. ¿Sí? Entonces este S va a tender a ser bien pequeñito. Y justo donde RF coincide con RO, en ese punto, yo tengo la velocidad. Entonces, yo tengo también mi ecuación de la aceleración, ¿cierto? Que es el diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo. Entonces, si a estas dos ecuaciones yo les junto, despejando el diferencial de tiempo, puedo obtener esto. Que en una dimensión recuerdan que nosotros podíamos tener eso y en lugar de ds teníamos de x o de y. ¿No? Pero aquí en cambio tenemos el diferencial del arco. Y podemos utilizarlo. Y podemos utilizar esta ecuacióncita con la aceleración y la velocidad. ¿Por qué hice eso? Porque la aceleración que me dan a mí de dato está en función del arco. ¿Sí? ¿Por qué me estoy diciendo, profe, por qué no usamos dv sobre dt? Porque no tengo la aceleración en función de la velocidad, ¿no? Y tampoco tengo en función del tiempo. Bien, entonces yo puedo decir aquí que v de v va a ser igual a la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 0.4 s, ¿no? Y como este diferencial le aplico a los dos lados, tengo ds. O si es que alguien no le ve todavía, miren, tengo v de v sobre ds, ¿no? Que es la aceleración. Esta es la aceleración. Y la aceleración según el dato vale 0.4 s. Entonces de aquí viene, ¿no? V, voy a hacerle más bajito para poner los límites. V de V, 0.4 S ds. ¿Sí? Donde S es el arco. Y ahora sí ya puedo integrar. Entonces integremos. Integro la velocidad, integro el arco. Como parto de t igual a 0, 150 0, entonces el arco también parte de 0. Parto del origen, parto del eje X. ¿Hasta dónde? Hasta una longitud de arco que todavía no conozco. Voy a poner una fórmula general, le pongo hasta S nada más. La velocidad nos decía que la velocidad inicial es 15 metros sobre segundo. Entonces aquí le pongo 15. Voy a ponerle más grandecito de estos. ¿Hasta qué velocidad? Hasta una velocidad que todavía no determino.
integro. La integral de v de v, ¿cuál es la integral? V cuadrado sobre 2, ¿no es cierto? ¿Y en dónde tengo que evaluar? Tengo que evaluar desde 15 hasta un v cualquiera. Luego, la integral, acá al lado. El 0,4 sale fuera de la integral, ¿no? Y tengo integral de s, de ds, que sería s cuadrado sobre 2. ¿Y de dónde a dónde evalúo? De 0 a s. ¿Sí? Entonces aquí me queda desde 15 hasta v. Entonces me quedaría v cuadrado sobre 2 menos 15 al cuadrado, que sería 225 sobre 2. Igual, 0,4 sobre 2, me quedaría 0,2. 0,2 s cuadrado, ¿no? Menos 0,2 por 0 al cuadrado, que ya no se suma. Entonces, de aquí yo puedo encontrar v, ¿no? En función de s. Entonces, de aquí despejamos. Yo puedo tener, bueno, multiplico por 2 a todo, me queda v cuadrado menos 225 igual a 0,4 s cuadrado. Entonces tengo aquí que v será igual a 0,4 s cuadrado más 225 y raíz. A eso será v. Entonces ya tengo una fórmula para la velocidad que depende del arco. ¿Sí? Entonces ya puedo conocer qué velocidad tiene la partícula en la distancia que me pedían, ¿no? En 20 metros. Entonces, si S es igual a 20 metros, entonces V es igual a la raíz de 385 metros sobre segundo. Y operando me queda 19,62. ¿Sí? Entonces, miren, ya pude encontrar la velocidad inicial y la velocidad final. Muy bien. ¿Qué parte es la importante de aquí? Esta ecuación que le voy a llamar 1. ¿Por qué? Porque miren, lo que yo voy a tener es A, que es la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? Ya tengo A que le puedo tener en función de V, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí tengo, yo tenía primero A en función de S, pero ahora con esta ecuación 1 ya puedo tener A en función de V. Entonces puedo utilizar esta ecuación para poder encontrar V en función del tiempo. ¿Sí? Entonces ahora puedo buscar V en función del tiempo y calculo el tiempo que me pedí. ¿Sí? Bien, entonces lo que tengo que hacer ahora es tener S en función de V para poderle despejar. Entonces, D1
despejo S. Entonces tengo aquí yo, despejando de la ecuación 1, tendría v cuadrado menos 255 y el inverso de 0.4, que es 2.5. Raíz. Y esto sería S. Y si le saco a ese 2.5 de la raíz, me quedaría 1.58 por raíz de v cuadrado menos 255. Listo. Y ahora sí ya tengo todos los datos. Entonces, yo tenía que la aceleración, ¿no? La aceleración es el diferencial de la velocidad sobre el diferencial del tiempo. Entonces tengo ahora todos los datos, ¿no? Tengo los datos de velocidad y tengo de aceleración, entonces puedo calcular el tiempo. ¿Ya? Y esto era igual a 0.4 s. Pero s, como vimos, ya le puedo dejar yo en función de la velocidad y puedo encontrar tiempo. Entonces de aquí despejo y me quedaría 1 sobre s igual, por diferencia del tiempo, perdón, de velocidad, me quedaría 0.4 diferencial de tiempo. Como ya tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo tiempo inicial también que era 0, puedo calcular el tiempo final. Entonces, hago ya esta integral. Entonces tengo dv, ¿no? Y s, que era igual a 1.58 raíz de v cuadrado menos 255. Esto igual a 0.4 dt. Y ya puedo integrar. Entonces integro dv, la velocidad inicial era 15, la velocidad final la que calculamos, que era 19.52. La integral del tiempo va desde 0 hasta un tiempo final, que es el que tengo que encontrar. Puedo sacar fuera de la integral la constante, que es 1.1 sobre 1.58. Me queda dv sobre raíz de v cuadrado menos 255 igual a la integral de 0 a t. Saquémosle también el 0,4. 0,4 integral de 0 a t dt. Bien, entonces ya tengo la integral que me sugerían al principio. Entonces al principio tenía yo como sugerencia una integral. Esta que está acá. Entonces esa le puedo utilizar. Tengo la misma forma que me estaban dando en la ayuda. Miren. Entonces tengo esta integral, ¿no? Tengo que U, en nuestro caso vale V, y tengo que A vale 15. Entonces, A igual a 15 en nuestro ejemplo. Por lo tanto, me va a quedar 1.5, 1 sobre 1.58 por logaritmo natural de V más raíz cuadrada de V al cuadrado menos 255. Y esto evaluado desde 15 hasta 19,52. Y esto va a ser igual a 0.4 t, y este t va a ser Profe, no era evaluado. desde 19,62. Ah, sí, 62. Gracias. 62. 62.
Solo que mis números han estado un poquito patojos. Y este tiempo va desde 0 hasta un t. Y ya nos quedaría solo evaluar. Entonces, evaluada esta integral en 19,62, me queda 2.198. Menos la integral evaluada en 15, que sería 1.713. Y esto igual a 0.4 t. De aquí despejando t, me va a quedar 1.21 segundos. Y esa sería la respuesta. Entonces, si hubiese tenido yo directamente la aceleración en función del tiempo, hubiese podido utilizar la aceleración igual al diferencial de velocidad sobre el diferencial de tiempo. Pero como no tengo, entonces tuve que buscar cómo encontrar una función de la velocidad. Y lo obtuvimos a través de esta primera integral. Muy bien, chicos. Entonces, el día lunes, el día martes, no se olviden que es la prueba. Entonces, procuren ingresar puntualmente. Yo tengo que tomar la prueba a otro grupo de 6 a 7. Entonces, con ustedes vamos a entrar justito a la hora. Entonces, tengan por favor a la mano su cámara, ¿sí? Ingresen a la reunión y tengan su cámara activa para que yo me desconecto de una reunión, me conecto con ustedes y poder empezar rápidamente. Sí, porque la plataforma se les cierra ya a las 8:05, entonces tenemos que empezar rápido. Entonces, eso, ¿no? Tengan encendida su cámara y el nombre en Zoom también. Ténganle puesto su nombre y apellido o su apellido y nombre. De preferencia, pónganle apellido y nombre. Así como tenemos en laboratorio. Es para no perder tiempo tomándoles lista, sino que directamente yo me bajo el informe de Zoom y ya tengo quienes asistieron. ¿Sí? Entonces ingresemos con nuestro apellido y nuestro nombre, con la cámara encendida, para que puedan empezar rápido la prueba. Sí, por si acaso, no, sí pueden utilizar calculadora, una calculadora básica. Bien, entonces, Profesor, en los parámetros del correo solo decía de la cámara nada más, ¿verdad? sí, como yo les voy a tomar la prueba, entonces solo les pido la cámara. Su cámara, que se pueda ver su rostro y nada más. De acuerdo, entonces no les voy a pedir que compartan la pantalla o cosas así. Ya, de acuerdo, entonces si es que no tienen una computadora que tenga cámara, pueden ayudarse de un teléfono celular, también está permitido eso. Sí, entonces listos para la prueba la siguiente semana. Bien, chicos, les voy a dejar porque tengo una pequeña reunión ya misma. Entonces, Gracias, que les vaya profe. bien. Gracias, Inge. Gracias, Hasta Inge. luego. Profe. Luego, un buen fin de Profe. semana a todos. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.